A ver, piensen en esto por un momento. ¿Y si les dijera que una sola palabra, que casi siempre se ha traducido mal en textos súper importantes, podría cambiar por completo la forma en que entendemos un mensaje clave? Pues parece que hay una verdad que ha estado ahí, escondida a plena vista, esperando en el idioma original. Vamos a meternos de lleno en este misterio. Para empezar, vayamos a un pasaje que seguro ha dejado a más de uno pensando. Aquí, Jesús habla de gente que profetiza, que saca demonios y que hace milagros en su nombre. O sea, parecen seguidores de primera, ¿no? Y sin embargo, la respuesta que les da es, bueno, es un baldazo de agua fría. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y claro, aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que gente que hace cosas tan espectaculares en su nombre termine siendo rechazada de una forma tan tajante? La respuesta, el secreto de todo esto, está en esa frase final, hacedores de maldad, o, para ser más exactos, en una sola palabrita del griego original. Aquí está la clave de todo este enredo. La palabra que se usó en el texto original es anomía. La mayoría de las Biblias que leemos la traducen como maldad o iniquidad. Pero, ¿y si esa traducción se queda corta? ¿Y si no nos está contando toda la historia? Miren, si la partimos en dos, su significado se vuelve increíblemente claro. A es un prefijo griego que significa sin, y nomos significa ley. Así de simple, literalmente. Anomía significa sin ley. No es una idea general de ser malo, no, es algo súper específico. Y no es solo una idea, La evidencia está ahí, en las herramientas que usan los expertos. Por ejemplo, la famosa concordancia Strong define anomía, en primerísimo lugar, como ilegalidad, o sea, violación de la ley. Es un término casi legal, no solo una cuestión moral. Entonces, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hemos estado leyendo maldad o iniquidad, palabras que suenan, pues, a ser una mala persona en general, ¿cierto? Pero el significado preciso y literal es transgresión de la ley. Y eso lo cambia todo. El enfoque de la advertencia es completamente otro. Ok, ya tenemos nuestra pista principal. Ahora, como si fuéramos detectives, vamos a seguirle el rastro. Si este significado es el correcto, debería tener sentido en otras partes del Nuevo Testamento donde aparece la misma palabra. A ver cómo esta pequeña palabra lo va iluminando todo. Aquí tenemos otro ejemplo del mismísimo Jesús, en una parábola. Él dice que al final los ángeles van a juntar y a sacar del reino a los que hacen iniquidad. Y sí, adivinaron, esa palabra, iniquidad, es nuestra palabra clave, anomía. Ahora, hagamos el cambio. Apliquemos la traducción precisa. De repente, el versículo se vuelve mucho más específico, ¿no creen? Ya no se trata de gente mala, en un sentido vago, sino de aquellos que específicamente practican la transgresión de la ley. Bueno, vámonos ahora a los escritos del apóstol Pablo. Él lanza una pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y una vez más, la palabra que se traduce como injusticia es, en el griego original, anomil. Al aplicar la traducción correcta aquí, el contraste que hace Pablo se vuelve súper nítido. La pelea no es entre la justicia y una idea vaga de injusticia, sino entre la justicia y la transgresión de la ley. El patrón se repite, es consistente. Y aquí, bueno, aquí está la prueba reina, quizá la definición más directa de todas. El apóstol Juan no deja ni un espacio para la duda. Él define explícitamente qué es el pecado. ¿Qué es? Es anomía. Es la infracción de la ley. Es una ecuación perfecta, sin más. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Seguro ya la están pensando. Si violar la ley es un tema tan serio, ¿qué pasa con la idea tan común de que la ley fue abolida? Si ya no aplica, ¿cómo podría ser un problema no cumplirla? Para responder eso, nada mejor que ir directo a la fuente. Las propias palabras de Jesús son súper claras, no hay cómo malinterpretarlas. Él mismo dice que no vino a anular o a quitar la ley, sino a cumplirla, a llevarla a su máxima expresión. Y el apóstol Pablo, a quien muchísimas veces se le atribuye esa idea de que la ley ya no va, ¿saben qué? Dice justamente lo contrario. Él afirma que la fe no anula la ley para nada, sino que la establece, la confirma. O sea, una cosa es condenar la transgresión de la ley, la anomía,
y otra muy distinta es condenar la ley en sí. Entonces, cuando empezamos a juntar todas estas piezas, el panorama que se forma es, ¡wow!, es dramáticamente diferente de la interpretación más común. La evidencia nos lleva a una conclusión que puede sonar un poco disruptiva, pero que está totalmente anclada en el texto original. A ver, resumamos la evidencia. Anomía es un término legal que significa, sin vueltas, transgresión de la ley. Jesús y los apóstoles condenaron esta transgresión, no la ley en sí. Y, quizá lo más importante, es que las traducciones que casi todos leemos le han bajado el tono a este término, escondiendo su verdadero peso. Y con todo esto, volvemos al principio, a nuestro misterio inicial. Pero ahora, leámoslo con la traducción corregida. La declaración de Jesús ya no es para nada ambigua. El problema no era la falta de milagros o de una devoción que se viera por fuera. El problema era una práctica constante de transgresión de la ley. La razón del rechazo, finalmente, es clarísima. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si una sola palabra pudo ocultar una idea pero tan central, ¿qué otros matices, qué otras verdades podrían estar ahí, esperando a ser descubiertas, justo debajo de la superficie de las palabras que leemos todos los días? La pregunta definitivamente queda abierta.